A ver, un poco lo que quería contarles es acerca de cómo hemos trabajado con la misión SAUCOM en el campo de monitoreo agrícola. Y en particular, la misión SAUCOM fue pensada eh, con uno de los objetivos principales que tenía esta misión, que era la medición de humedad del suelo a través de la tecnología SAR. Entonces, justamente como se desarrolla esta aplicación alrededor de este objetivo principal, es que el radar que se desarrolló desde la Comisión Nacional de Actividades Espaciales desde Argentina es muy características en el mundo, debido a que tuvimos que pedir sobre el radar a nivel tecnológico una serie de características en cuanto a errores, en cuanto a planitud. Ya Jorge estuvo comentando en el primer día a partir de eso, se tuvieron que pedir una serie de características que no tienen otros satélites. L, y es el segundo radar civil en el mundo después de la misión AROS, ¿sí? De la Agencia Espacial Japonesa. Entonces, un poco, ¿por qué elegimos la banda L también para hacer este tipo de mediciones de humedad del suelo? ¿Cómo esta banda a nosotros también nos permite hacer monitoreos, no solamente en cultivos, sino en un montón de aplicaciones, de aplicaciones oceanográficas hasta aplicaciones interferentes? Bueno, entonces el satélite SAOCOM, o la misión SAOCOM está compuesta por dos satélites, el SAOCOM 1A lanzado en 2018 y el SAOCOM 1B lanzado en el año 2020, en plena pandemia. Está compuesto, son dos satélites gemelos que están compuestos por el mismo instrumento que tiene una frecuencia de 1.275 GHz. ¿Y de qué nos sirve tener este tipo de tecnología? El radar, como es un sensor activo, no requiere iluminación solar. Entonces, nos permite enviar, recibir, envía y recibe su propia luz, su propia onda electromagnética. Entonces, podemos trabajar sin necesidad, tanto de día como de noche, con la adquisición de imágenes y poder captar en cualquier lugar del mundo gracias a que tiene una órbita de tipo heliosincrónica a 620 kilómetros de altura. Otra de las características que tienen los radares, que podemos determinar la posición, distancia, altura, movimiento y velocidad de los objetos que están iluminados. El radar puede penetrar medios, tales como las nubes, nieve seca, humo, vegetación y hasta inclusive podemos penetrar en el suelo de tal manera de poder extraer el parámetro. Es sensible también a los cambios de estructura de un objeto y a la rugosidad. Esto nos va a permitir hacer clasificación importante que tiene este sensor es la sensibilidad a los cambios de permitividad. Esto nos va a permitir detectar agua libre, poder detectar cuerpos de agua, poder estimar humedad en el suelo y hasta poder estimar agua en cultivos. Esta sensibilidad a los cambios de permitividad, después les voy a explicar bien qué es la permitividad, nos abrió toda una puerta de aplicaciones agrícolas y no agrícolas que estamos en estos momentos utilizando en, con distintas, no solamente agencias espaciales, sino con empresas privadas y con organismos públicos. Pero bueno, un poco volviendo a la teoría de radar, que ya muy bien Jorge les estuvo explicando un poquito el lunes, es básicamente la retrodispersión. Es la señal, es la diferencia entre la señal que envía el radar y la señal que recibe.
Básicamente lo que estamos censando es esa diferencia. Nosotros enviamos una potencia que tiene una cierta ganancia y lo que recibimos, esa diferencia entre lo que enviamos y recibimos es lo que nosotros llamamos retrodispersión, sobre todo cuando lo dividimos por unidad de área. Las imágenes que obtenemos son imágenes complejas, ¿sí? En una parte real y una parte imaginaria, y dependiendo si trabajamos con potencia, con amplitud o con decibeles, las estadísticas relacionadas con cada una de estas imágenes son diferentes. Siempre, por lo general, se trabaja en decibeles, el logaritmo base 10 de lo que es la potencia, ¿sí? La componente al grado y la componente. Entonces, la respuesta que nosotros recibimos de cualquier blanco es conocida como retrodispersión. Y si nosotros queremos estudiar las características de un blanco, lo que tenemos que saber es cómo una onda electromagnética interactúa con este blanco. Esa interacción lo hace a través de la matriz de scattering. Cada blanco va a tener una matriz de scattering característica y eso nos va a permitir individualizar versiones que nos puede producir un blanco cuando interactúa con una onda electromagnética, que es lo que nosotros estamos enviando en el rango de las microondas. Entonces, ¿cómo podemos llegar a interactuar con la superficie? Bueno, podemos tener interacciones de tipo especular. Estas interacciones especulares lo que nos va a permitir es, cuando yo veo una imagen, voy a ver la intensidad de grises, la voy a ver bastante pura. Puedo tener un doble rebote, ¿sí? Esto nos va a permitir ver intensidades en la imagen en la escala de grises más brillantes. Puedo tener una dispersión difusa, que va a estar entre esta escala de negro a intensidad muy clara en el medio aproximadamente. Cuanto más difusa sea esa dispersión, más señal me va a llegar al radar. Y después de dispersiones de tipo volumétrica, ¿sí? Es decir, cuando el radar interactúa con el objeto y se producen múltiples interacciones, que es lo que nos va a llegar. Pero todas estas características están asociadas a una matriz de retrodispersión. Es decir, cada uno, si tenemos una retrodispersión simple, lo que cumplen las componentes es esto, y la fase es igual a cero. Es decir, que no hay un cambio de fase cuando tenemos una retrodispersión simple. Cuando tenemos una retrodispersión de doble rebote, se produce un cambio de fase en pi. ¿Qué significa eso? Si yo envío un campo electromagnético y tengo el campo eléctrico vibrando en una dirección, cuando rebota y sale del blanco, esa vibración cambia en pi. Y en una función de volumen, lo que tenemos es que la fase es uniforme, es decir, puedo tener entre 0 y 2 pi todo un abanico de cambios de fase cuando estoy interactuando con el blanco. Entonces, el arco radar contiene la señal sobre el blanco que estamos estudiando, la cual se caracteriza por la retrodispersión de la onda incidente. ¿Y cuáles son esas características? Por un lado tenemos la frecuencia y la longitud de onda, que es característico del radar. Por el otro tenemos el ángulo de mirada, cómo estamos mirando el objeto que queremos estudiar. Esto también es característico del radar y en parte de las inclinaciones que puede llegar al terreno que estamos estudiando. La polarización de la onda, las características. Vamos a ver qué es la polarización de la onda.
La rugosidad de la superficie, el radar es sensible a la rugosidad de la superficie en relación a la longitud de onda y las características del blanco. Esto es una característica del blanco y de la longitud de onda. El área, la estructura y la orientación de los objetos en la superficie, que es una característica del blanco, nos va a decir parte de esa interacción. Y después la constante eléctrica, que nosotros lo había hablado de la permitividad, que es característica del blanco. Estamos estudiando. Muy bien. Entonces, con respecto a la retrodispersión en función de la longitud de onda, lo que podemos ver es que dependiendo de el blanco con el cual estamos interactuando y dependiendo de la longitud de onda, la penetración de la misma va a ser diferente. No es lo mismo ver vegetación en banda X, en banda C, que en banda L, y no es lo mismo la penetración que tenemos en banda X, que tenemos en banda C o que tenemos en banda L en los blancos. Cuando hablamos de banda X estamos hablando de una longitud de onda de 3 centímetros, aproximadamente una frecuencia de 10 GHz. Cuando hablamos de banda C estamos hablando de una longitud de onda de 5 centímetros, aproximadamente una frecuencia de 5 GHz. Y cuando hablamos de banda L estamos hablando de una longitud de onda de 23 centímetros, aproximadamente una frecuencia de 1.275 GHz, como tiene el SAUCOM. Entonces, a mayor longitud de onda, mayor penetración. Si el suelo estuviera completamente seco, no es el caso de los suelos agrícolas que tienen cierta composición, pero imagínense en un desierto, lo que se estima es que las longitudes de onda eh, penetren en el suelo 10 veces su edad. Por ejemplo, para banda X, si estoy en pleno desierto, podría penetrar unos 30 centímetros, en banda C unos 50 centímetros, y en banda L podríamos llegar hasta los 2 metros. Pero esto no pasa en áreas agrícolas ni en suelos con vegetación. Y sobre todo cuando estamos estudiando suelos agrícolas, nos estimamos que la banda L va a estar entre 5 y 10 centímetros. Y es por eso que nosotros los sensores que ponemos para medir la humedad del suelo y para poder calibrar y validar nuestros mapas de humedad con respecto al satélite, los ponemos a esta profundidad. Y acá les traigo un ejemplo de cómo se ve. Sí, esto es una imagen Cosmo en banda X. Traté de no sacarle mucho, no aplicarle filtros para que la vean de manera original. Pero así es como vemos, esto es la ciudad de La Plata, cerca de Buenos Aires capital, en Argentina. Así es como estamos viendo eh, la banda X sobre toda esta área urbana. 15 minutos o 12 minutos después hemos pasado con el Saucón. Podemos tener Cosmo y Saucón con una diferencia de 10 minutos. Esto después les voy a hablar, pero es que forma junto con 4 satélites italianos el sistema italo-argentino para la gestión de emergencias. En la primera constelación radar está ubicado a 620 kilómetros, los 6 satélites justamente para el tema de gestión de emergencias. Esta constelación radar nos da unas características de que podemos trabajar con una rampa y con la otra, y hemos desarrollado aplicaciones alrededor de esto. Si hay tiempo, después les puedo llegar a comentar. Bueno, les pido disculpas de los inconvenientes técnicos, pero bueno, entonces continuando, retomando. Esta es una imagen en banda X.
Lo que quiero mostrarles es la comparación con una imagen en banda L del mismo día, prácticamente a la misma hora, solamente con una diferencia de 15 minutos. Por favor, la siguiente, Amalia. Esta es una imagen SAUCOM, ¿sí? Como ven, las características del blanco se resaltan en algunos lugares totalmente diferente a lo que se veía en banda X. Hasta inclusive ustedes pueden ver, si van al mar, pueden ver los barcos, dado que el mar lo está viendo un poco más oscuro Saucom y Cosmo lo estaba viendo un poco más intenso debido a que estaba captando la rugosidad eh, del mar que Saucom no está captando tanto y como que estuviera más calmo, por eso podemos ver las embarcaciones en el agua. Y hasta inclusive, si ustedes ven el tramado de la ciudad, en la imagen Cosmo y en la imagen Saucom se ve diferente. La siguiente, por favor, Amalia. Con respecto al ángulo de incidencia, no es lo mismo que podamos ver un maíz, este es el ejemplo de un maíz, con un ángulo de 17 grados que verlo a 40 grados. Este cambio en el ángulo de incidencia lo tenemos que tener en cuenta cuando tenemos que desarrollar algún tipo de aplicación, sobre todo si queremos desarrollar aplicaciones que quieran extraer humedad del suelo. Entonces, el rango angular es importante a tener en cuenta cuando uno trabaja con imágenes radar, porque la retrodispersión va a ser totalmente diferente cuando trabajamos con ángulos pequeños en el blanco o cuando trabajamos con ángulos más grandes, sobre todo si tenemos que trazar mayor cantidad de vegetación. La siguiente, por favor, Amalia. Bueno, y acá no vamos a poder ver la animación, pero les había traído una animación para que pudieran ver, que es la diapositiva siguiente, en la cual veíamos cómo se producía un cambio después de una volada del avión Wapsar de la GPL de Estados Unidos, que tuvimos la suerte que pudo volar por estas regiones sobre nuestro sitio experimental de Belleville y Monterey, en una campaña que hicimos en conjunto con ellos, eh, dado que en esta región nosotros tenemos sensores instalados que se usan para la calibración y validación también del proyecto SMAP. Del proyecto SMAP que estima humedad del suelo a escala global. Somos uno de los sitios de validación en Sudamérica. Gracias a que tenemos sensores instalados e hicimos campañas en común con GPL para para ser un sitio de calibración y validación de mapas de humedad del suelo. No solamente para SMAP, sino también que hemos trabajado con SMOS de la ESA. Bueno, entonces, como les decía, el avión pasó con una diferencia angular muy pequeña, entre unos 10 y 15 grados, voló por la misma región, con la misma mirada, pero con una leve diferencia entre las órbitas. La siguiente, Amalia, por favor. Bueno, y acá estaba la animación donde se mostraba cuál era la diferencia que se veía entre una imagen y la otra, cómo se veía diferente los campos a medida que nos íbamos acercando, que bueno, desgraciadamente no la podemos ver porque estamos en PDF. Siguiente, por favor, Amalia. Bueno, entonces, cuando hablamos de polarización, la polarización de la onda radar es única. Enviamos una onda linealmente polarizada. Pero esa onda linealmente polarizada depende de cómo el campo eléctrico esté vibrando. Si vibra paralelo al suelo, decimos que estamos enviando una onda linealmente polarizada horizontal. Y si vibra perpendicular al suelo, decimos que estamos enviando una onda vertical. Por eso las imágenes, cuando ustedes ven una imagen radar, ven por ejemplo que dice HH. ¿Qué significa eso? Que enviamos una polarización de tipo lineal con un campo eléctrico vibrando paralelo al suelo y cuando interactúa con el blanco nos llega algo totalmente difuso
pero lo proyectamos en la componente horizontal. Entonces, cuando decimos HH es porque enviamos en H y proyectamos en H. Cuando decimos HB es porque enviamos en H y lo difuso que nos llega lo proyectamos en el canal B. Entonces tenemos la polarización HH, la polarización HB, y si enviamos en vertical y recibimos en vertical, vamos a tener la BB, y si enviamos en vertical y proyectamos en horizontal, vamos a tener la BH. Esas son las cuatro componentes de una misma polarización, que es la polarización lineal. No es que el radar tenga distintas polarizaciones, solamente tiene una onda linealmente polarizada que envía hacia el blanco. Y la otra posibilidad es tener una polarización circular. ¿Sí? El SAOCOM tiene la capacidad también de enviar en modo científico, en modo experimental, estamos experimentando, de manera circular. ¿Sí? Es el primer radar en banda L que puede enviar onda linealmente, circularmente polarizada. Tanto polarizada a izquierda como polarizada a derecha. ¿Sí? La siguiente, por favor. Bueno, y acá les quería mostrar un poco, nosotros antes de trabajar con SAOCOM, nosotros teníamos una antena radar montada sobre un avión. Ese era nuestro proyecto SARAT. Nosotros vinimos trabajando con este avión desde el año 2006-2008 y pasábamos por campos agrícolas, sobre todo campos agrícolas que nosotros habríamos eh, trabajado en la región, acá les estoy mostrando con esta flechita, ese es el Centro Espacial Teófilo Tabarena, y muy cercano a ese centro nosotros teníamos parcelas experimentales. En esas parcelas experimentales nosotros podíamos controlar todo, desde la rugosidad del suelo a la semilla que poníamos, ¿sí? Y qué cultivos poníamos en esos lugares. La rugosidad, por ejemplo, nosotros teníamos el norte, lo teníamos con una orientación de las parcelas, con una rugosidad de orientación, y el sur lo teníamos con la orientación perpendicular a las mismas. Entonces, cuando hacíamos volar el avión, lo hacíamos volar de manera paralela a esa orientación y de manera perpendicular y de manera diagonal para tratar de captar los efectos de la rugosidad, que ahora después vamos a ver más adelante qué es esto de rugosidad. Y acá les traje un ejemplo de cómo se veían esas imágenes radar, y también simulamos, se puede simular, y acá les dejo cómo poder simular, con las componentes linealmente polarizadas podemos simular una polarización circular. La siguiente, por favor, Amalia. Acá les muestro cómo se ven las parcelas experimentales, y esos puntitos que ustedes ven están fuera de las parcelas y uno que está muy cercano a la parcela. Esos puntitos son corner reflectors, ¿sí? Que lo que nos brindan es una calibración a blanco puntual. ¿Qué significa eso? Cuando nosotros enviamos una onda electromagnética, el radar ve a esos corners, ahora vamos a tener una foto de ellos, los ve como si fuera un blanco puntual, es decir, que las reflexiones son máximas, sobre todo en las componentes HH y BB, y mínimas en las componentes HB. La siguiente, por favor. Esto es la foto de uno de los corners que tenemos en esos sitios. Y como ven, cuando hablamos de la retrodispersión en función de la polarización de la onda, vemos que no es lo mismo ver el mismo campo en la componente HH que ver el mismo campo en la componente HB. Sobre todo, con respecto a la reflexión de estos blancos puntuales, que es máxima para estas componentes y mínimas para las otras, pero hay regiones que en HB las vemos más claras y más intensas, y en HH, por ejemplo, las vemos más apagadas. La siguiente, por favor. Esas regiones, por ejemplo, se corresponden con árboles, ¿sí? Con arboledas. Entonces, en HB
estamos viendo esas arboledas de maneras más intensas que en HH. Entonces, no es lo mismo ver un cultivo, por ejemplo, un cultivo agrícola en una componente horizontal-horizontal, en una componente vertical-vertical, o en una componente horizontal-vertical o viceversa. La siguiente, por favor, Amalia. Y esto es como se ve hoy con Saucom. Esto es una imagen StreamMap que le hice el mínimo número de lux, es decir, traté de no sacarle mucho el filtrado. Pero como verán, también vemos que esos puntos que se refieren al cono reflector, no lo vemos en la imagen de HB. Y eso es porque justamente estos corners están armados de tal manera que tenga una respuesta máxima en las componentes copolarizadas. Hablamos de componentes copolarizadas cuando hablamos de la componente HH y BB, y hablamos de las componentes cross polarizadas cuando hablamos de HB o BH. La siguiente, por favor, Amalia. Y vamos a hablar un poquitito del tema de rugosidad. Nosotros, estas fotos que ustedes están viendo son perfilómetros que nosotros teníamos en campo para hacer mediciones de la rugosidad. ¿Sí? Básicamente se define la rugosidad como el promedio de las alturas menos cada una de esas alturas que estamos evaluando. ¿Sí? Esto sería el RMC, ¿sí? de la rugosidad superficial. Y el radar es sensible al tema de la rugosidad y la tenemos que tener en cuenta. Cuando uno en realidad trabaja en campos agrícolas, lo que uno puede asumir es que la rugosidad, a medida que el cultivo va creciendo, por más que haya lluvias y todo eso, se mantiene más o menos constante debido a que el- esas lluvias impactan en el cultivo y si bien se pueden distribuir en el suelo, la rugosidad la podemos llegar a asumir como que se mantiene a lo largo del tiempo. Pero no así la humedad del suelo, que es el factor que nosotros podemos medir. La siguiente, por favor. Entonces, cuando tenemos una superficie lisa, muy poco rugosa, lo que vamos a ver es un píxel oscuro en la imagen radar. Y a medida que va aumentando la rugosidad de la superficie, ese píxel lo vamos a ver cada vez más claros. Entonces, la escala de los objetos en la superficie va a depender de cómo es esa rugosidad. ¿Sí? La intensidad, dependiendo de cómo es esa rugosidad, va a ir cambiando la intensidad de la imagen. Pero esta rugosidad depende justamente de la longitud de onda con la que estamos trabajando. Y acá les traje algunos de los criterios que se utiliza de acuerdo a la longitud de onda. Todos los criterios coinciden en que la rugosidad, este RMSE, mean square de alturas, es proporcional a la longitud de onda. Entonces, no es lo mismo la rugosidad que va a haber una banda X que la rugosidad que va a haber una banda L. La siguiente, por favor. Pero la otra cosa que tenemos que tener en cuenta, ¿qué es esto de la rugosidad? ¿La rugosidad es lo que vemos en la superficie? O en realidad, si la longitud de onda penetra en la superficie, lo que estamos viendo es la rugosidad de esa penetración. ¿Y por qué les digo esto? Porque si el suelo es muy seco, hemos visto imágenes en suelos áridos, sobre todo en el sur de la provincia de Buenos Aires o en la zona de Río Negro, que hemos podido ver formaciones de tosca, por ejemplo, penetrando en el suelo y viendo esas rugosidades de la tosca. Y eso es por la penetración que tiene la banda L en los suelos secos. Entonces, cuando hablamos de rugosidad, lo que tenemos que tener cuidado es qué es la rugosidad. Si la rugosidad es esa capa superficial que estamos viendo o si estamos penetrando y viendo en realidad una mezcla entre la rugosidad superficial y la interacción de la onda electromagnética en su penetración. La siguiente, por favor, Amalia. Y acá les traigo un ejemplo de una imagen WAPSAR donde podemos ver, acá se las marqué en amarillo,
La diferencia entre estas dos imágenes son de unos pocos, muy pocos días, 2 o 3 días entre la Cosmo y la Wapsan en banda L. Pero fíjense en esto que le marqué en amarillo, cómo se ve el arado, ¿no? Cómo ha pasado la maquinaria sobre ese campo. Entonces, lo que, lo que vemos, lo que podemos ver de esta maquinaria es por qué se resalta tanto en banda L y no tanto en banda X, como que se ve más difuminado. Bueno, justamente si ustedes midieran, acá les traje un ejemplo, hay una foto de las máquinas, si ustedes midieran la distancia que hay entre cada una de las cosechadoras que están pasando, es de aproximadamente unos 20 centímetros, de 20 a 30 centímetros. Eso coincide justo con la longitud de onda que nosotros estamos enviando en banda L. Por eso, nosotros podemos ver estas rugosidades más resaltadas en banda L que en banda X. ¿Sí? Justo estamos coincidiendo con la longitud de onda, la separación que tienen los surcos, estamos justamente viendo cómo eso coincide con la longitud de onda que estamos enviando. La siguiente, por favor. Bueno, y esta es una imagen eh, SAOCOM en la que estamos viendo cómo la diferencia que hay de intensidades, esta es una imagen que utilicé las 4 bandas, se llama imagen de Pauli, después les voy a enseñar cómo armar este tipo de imágenes. Pero si ustedes se fijan en la escena van a encontrar varios lugares donde ha pasado la maquinaria y nosotros hemos podido ver diferenciar, por ejemplo, dependiendo de cómo son estas intensidades, si estamos frente a un rastrojo de soja o si estamos frente a un rastrojo de maíz. ¿Sí? Entonces, se ve distinto en la imagen y esta escala de colores que nos permite esta composición que se llama Pauli, que después les voy a enseñar cómo hacerla, lo que nos permite ver es justamente este tipo de diferencias entre distintos rastrojos. ¿Y por qué tenemos rastrojos? Bueno, en Argentina, el método que se usa para la cosecha de cultivos es lo que se llama el método de siembra directa. Lo que se deja es todo el residuo del cultivo después de haber pasado la cosechadora, se deja en el campo y se vuelve a sembrar. Entonces, este residuo a nosotros, cuando queremos estimar humedad del suelo, nos afecta. Es por eso que tuvimos que desarrollar modelos, después vamos a hablar de modelos electromagnéticos, tuvimos que desarrollar modelos que tuvieran en cuenta estas contribuciones en los modelos comunes que uno estima humedad del suelo, los suelos de ludo no lo tienen en cuenta. Siguiente, por favor. Bueno, y con respecto a áreas, estructuras, acá les traje un ejemplo de la ciudad de Bahía Blanca, donde vemos distintos tipos de estructuras. Vemos estructuras de tipo serranas, vemos sierras, vemos la ciudad, vemos cuerpos de agua y vemos campos agrícolas. Fíjense cómo en la imagen radar se destacan bien estas estructuras y podemos armar, si queremos, un mapa de ambientes o un mapa de coberturas. La siguiente, por favor. Entonces, el tema de la constante dieléctrica y por qué el radar es sensible a la constante dieléctrica. Bueno, la constante dieléctrica está asociada a lo que nosotros llamamos la permitividad. ¿Qué es la permitividad? Es la capacidad que tiene un campo eléctrico de polarizar una superficie, de polarizar un blanco, un target de donde se está propagando. Entonces, si ustedes ven la velocidad de la luz, está compuesta justamente por susceptibilidad, por la permitividad eléctrica y por producto la susceptibilidad magnética. Para campos agrícolas, la susceptibilidad magnética no se tiene en cuenta, es aproximadamente, la podemos decir que es igual a 1, y lo que nos va a permitir relacionar la humedad del suelo
es la componente de la permitividad eléctrica, esta capacidad que tiene el campo eléctrico en propagarse en el suelo. La siguiente, por favor. Pero la permitividad está compuesta por dos partes. Es un número complejo. Nosotros siempre hablamos de permitividades relativas, es decir, cuando la permitividad del campo eléctrico la dividimos por la permitividad del vacío, y está dividido en dos partes, una parte real y una parte imaginaria. La parte real es la que nosotros asociamos con el agua libre, y la parte imaginaria está asociada con factores de pérdida. Para el rango de frecuencias de las microondas, la parte real es mayor a la parte imaginaria. Por eso podemos decir que cuando hablamos de la parte real, o comúnmente se llama constante dieléctrica, esta parte es la que nos permite relacionar el agua libre con la señal que le llega al radar. La siguiente, por favor. Esto es un ejemplo de dos imágenes de cómo vemos cuerpos de agua o agua libre utilizando imágenes SAOCOM. Una es en Perú, en la frontera entre Perú y Bolivia, el lago Titicaca, y otra en el Amazonas. ¿Sí? Son dos imágenes distintas. Una es imagen captada en modo StreamMap y otra es captada en modo TopSAR. El SAOCOM puede captar en modo StreamMap o tiene otro modo que es modo TopSAR, que es un modo más ancho. Dependiendo del modo con el que estemos trabajando, el tamaño de píxel varía. En modo StreamMap tenemos tamaños de píxeles que van de 5 a 10 metros. En modo TopSAR tenemos tamaños de píxeles de alrededor de unos 50 a 100 metros. La siguiente, por favor. Bueno, estos son mapas de humedad. Esta era una animación en la cual podíamos ver cómo cambiaban los cuerpos de agua. Esto lo hicimos con banda X. La siguiente, por favor. Y ahora también estamos desarrollando con banda L, utilizando imágenes AUCOM, el seguimiento de estos cuerpos de agua que próximamente ya lo vamos a tener instalado para que pueda ser utilizado por los usuarios. ¿Sí? Eh, no es fácil armar mapas de agua en banda L debido a que a veces son afectados, el agua no siempre se ve oscura en banda L, el tema de la rugosidad afecta. Amaya les mostró ayer cómo a veces uno puede llegar a tener falsos positivos en algunos lugares donde uno está analizando el tema de cuerpos de agua, pero justamente el tema de poder determinar agua libre y utilizando imágenes en banda L no es fácil. Para desarrollar esto, justamente utilizamos toda la polarimetría de la imagen y lo que hicimos fue un árbol de decisiones combinado con otras fuentes, de tal manera de utilizar, ya más adelante vamos a ver lo que es la polarimetría de la imagen y esas composiciones polarimétricas, pero lo que utilizamos para poder estimar estos fue toda una descomposición polarimétrica y un gran árbol de decisiones. La siguiente, por favor. Bueno, y acá les traía también, esto era una animación para que ustedes vieran los cambios, cómo se iban viendo los cambios de agua, pero lo que hicimos, una de las cuales pudimos, una de las aplicaciones agrícolas más importantes es poder detectar cómo varía los campos inundados en zonas arroceras. Lo que necesitan saber la gente que cultiva arroz, las empresas arroceras, necesitan saber si la distribución de agua cuando ellos abren los canales es uniforme. ¿Por qué necesitan saber si es uniforme? Porque si no fuera uniforme esa distribución, el crecimiento de cultivo tampoco sería uniforme. Entonces lo que se hacen es
inundar los campos entre 5 y 10 centímetros y que lo que nosotros hicimos con este tipo de imágenes fue detectar cómo era esa distribución espacial. La siguiente, por favor. Y acá más o menos les muestro. Entonces, acá utilizamos tres características del radar. La capacidad de proveer imágenes en todo tipo de clima, es decir, que podemos atravesar nubes. La capacidad de penetrar en la vegetación, porque pudimos ver agua debajo de la vegetación. Y la sensibilidad a los cambios de permitividad. Entonces, acá les traje una comparación entre qué veíamos en óptico y qué podíamos ver en el radar. Para la primera fecha, en óptico pudimos detectar cuerpos de agua sin ningún tipo de problema usando las lanzas. Para la segunda fecha ya teníamos nube y no pudimos penetrar. Por lo general, en campos que están altamente irrigados o que tienen justamente una película de agua, la formación de nubes es bastante común en esas regiones por el tema de evapotranspiración. Entonces, con la imagen Landsat no pudimos ver nada, sin embargo con la SAOCOM pudimos penetrar las nubes y un día después pudimos determinar cómo era la distribución de agua en esos campos de arroz. En la tercera imagen, 30 de octubre, ya había crecido el cultivo. Por lo tanto, no podíamos ver cuerpos de agua utilizando el óptico. Sin embargo, con el radar, utilizando ángulos de incidencia bastante bajos, entre 17 y 25 grados, pudimos penetrar el cultivo y ver cómo estaba conformada la distribución de agua en estas arroceras. Y en la última fecha teníamos nubes y no pudimos penetrar y sí lo hicimos con el radar. Todo esto lo validamos porque pudimos trabajar con la base de datos que ellos tenían y conocíamos las fechas en las que ellos iban poniendo agua en cada uno de esos lotes, así que pudimos comprobar que todo esto que estábamos desarrollando estaba acorde. La siguiente, por favor. Creo que esta es la última de esta sesión. Si no hay dudas, paso a la siguiente presentación. Si quieren alguna consulta, la podemos hacer ahora.